Bienvenidos de nuevo, donde seguiremos hablando de aprendizaje profundo y en este caso hablaremos de la mejora del gradiente descendente, lo que llamamos el gradiente descendente estocástico. La palabra estocástico tiene que ver con la palabra aleatorio, probabilístico, estadístico, ¿vale? Entonces, anteriormente aprendimos acerca del gradiente descendente y vimos que es un método pues, muy eficaz para resolver nuestro problema de minimizar la función de costes para corregir los errores de la red neuronal. Perfecto. Sin embargo, en esta clase vamos a ver que todavía podemos mejorarlo un poco. Ahora nos encontramos en que hemos resuelto el problema de tener que calcular a fuerza bruta durante 10 elevado a 57 años todas las combinaciones posibles de pesos a apenas una cuestión de minutos o probablemente horas, si hay muchos pesos que ajustar dentro de la red neuronal, por lo menos dentro de un rango de valores que un humano está dispuesto a aceptar, apenas unos días. Y la idea es que pues esto ayuda mucho a acelerar las cosas porque en este camino cuesta abajo el gradiente descendente es capaz de ir y encontrar la dirección de máximo descenso y llegar a converger lo más rápido posible. Cosa que pues con el gradiente descendente es bastante interesante. Lo único que requiere, recordad, es que la función de costes sea una función convexa, por tanto que haga panza, así como la veis aquí. Evidentemente, solo con haber elegido la función x cuadrado, básicamente en la parábola, ya tenemos una función de costes que es básicamente convexa. Por lo tanto, eso significa que el gradiente descendente debería converger siempre, ¿de acuerdo? Bueno, pues el gradiente descendente estocástico, en esencia, pues va a ser exactamente lo mismo, con la pequeña diferencia que el gradiente descendente tiende a buscar el mínimo global, es decir, el mínimo global, el que está más abajo de todos, por así decir, si es que existe, lo encuentra. Pero, ¿qué pasa si la función no es convexa? ¿Qué pasa si la función de costes es un poquito más irregular? Si en lugar de ser tan bonita, pues es algo así. Pues bueno, si tenemos algo tal cual esto, ¿cómo podría suceder esto? Pues bueno, podría pasar que elegimos primero una función de costes que no es la diferencia al cuadrado entre el valor real y la predicción, sino que a lo mejor es un polinomio de grado superior o hacemos operaciones intermedias o yo qué sé. Podríamos elegir una función de costes cualesquiera que no necesariamente fuera convexa. En un espacio multidimensional, de hecho, es normal que las cosas no sean convexas, al menos no globalmente, sí que lo pueden ser localmente en torno a cierto punto, pero en este caso, ¿qué pasaría si intentáramos aplicar el método del gradiente descendente a una cosa como esta? Pues bueno, la pelota bajaría hasta aquí, iría bajando y encontraría un mínimo, en efecto, pero sería un mínimo local, de modo que lo que encontraría el método del gradiente descendente, tal cual lo conocéis ahora, no sería el óptimo estaría aquí como antes, por tanto, la configuración de pesos a los que convergería nuestra red neuronal tendería a no ser la correcta, ¿de acuerdo? Por tanto, la red neuronal no estaría optimizada, tenemos una red neuronal subóptima. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues bueno, la respuesta aquí es la palabra estocástico, ¿no? La palabra estocástica aplicada al gradiente descendiente. Resulta que en el gradiente descendiente estocástico, por cierto, no lo llaméis sarcástico, ¿no? Me encontré una vez un alumno que me preguntó, oye, esto de la palabra sarcástico, ¿qué pasa? ¿Que va de bromas el algoritmo? No, no tiene nada que ver con eso, es aleatorio. Cuando el gradiente descendente es estocástico, no requiere, no tiene como premisa que la función de costes sea convexa. Entonces, echemos un vistazo a las dos diferencias entre el descenso, el gradiente descendente normal y el gradiente descendente estocástico. Bueno, en primer lugar, en el gradiente descendente normal, por así decir, hemos tomado todos los datos de nuestro dataset, todas las filas, por así decir, se las hemos enchufado, se las hemos suministrado a la red neuronal en cuestión, recordad la misma, y una vez aquí tenemos la red neuronal varias veces copiada, no significa que cada elemento, cada individuo tenga su red neuronal, sino que simplemente se ha ejecutado varias veces. Recordad, los pesos de la red neuronal son siempre los mismos. Entonces, en nuestro caso, se calculan las predicciones que elabora nuestra red neuronal y en base a las diferencias entre el valor real y la predicción, se calcula la función de costes y se corrigen los pesos W1, W2, W3, etcétera, en base al gradiente descendente, ¿de acuerdo? O el gradiente descendente por lo menos continuo hasta el momento. Bueno, se aplica, se corrigen los pesos y se vuelve a pasar toda la información a nuestra red neuronal. ¿En qué se diferencia el gradiente descendiente estocástico? Bueno, en este caso vamos a tomar las filas una por una, de modo que yo voy a tomar
esta fila de la red neuronal, se la voy a pasar al algoritmo, me va a dar el error que cometo y voy a ajustar automáticamente los pesos. Luego tomaré la segunda fila donde tengo la información del segundo individuo, se la suministro a la red neuronal, calculo el error que he cometido, la función de costes y corrijo los pesos nuevamente. Hago lo mismo con el individuo número 3, le suministro los datos, que calculo el error, función de costes, corrijo los pesos y básicamente lo que estoy volviendo a hacer es ajustar en este caso los pesos después de que cualquier fila ha sido suministrada a la red neuronal. Evidentemente, fijaros que es mucho más costoso en el sentido de que tiene que llevar a cabo muchos más cálculos. Esta sería la diferencia básicamente entre el gradiente descendente continuo, normal o por bloques y el gradiente descendente estocástico. Básicamente en el gradiente descendente estamos acostumbrados a le doy toda la información a la red neuronal, esta calcula las predicciones, calculo una función de costes global, corrijo todos los pesos en conjunto. Ese es el gradiente descendente por bloques. Mientras que en el gradiente descendente estocástico le doy una observación, calculo la función de costes, corrijo los pesos. Le doy otra observación, calculo la función de costes, corrijo los pesos. Y así sucesivamente. Este dibujo es el que se os tiene que quedar en la cabeza, de que básicamente el gradiente descendente estocástico ajusta los pesos cada vez que observa a un individuo y calcula su predicción, mientras que el gradiente descendente por bloques solo hace una corrección global de pesos automáticamente una vez que se le ha suministrado toda la información. Evidentemente, este segundo enfoque, el del gradiente descendente estocástico, ayuda a evitar el problema de no converger al mínimo global y tender al local, y esa es la razón por la que el método de gradiente descendente estocástico es una mejora del anterior y que incluso es más aconsejable en el caso de que la función de costes tenga unas fluctuaciones mayores que no una función convexa. Fijaros que en este caso, al hacer una iteración y automáticamente corregir los pesos, lo que hago es que las propias fluctuaciones de la propia función son mucho más altas y que a lo mejor los saltos que va pegando los pesos de una iteración a la siguiente son superiores, lo cual hace que evidentemente vaya convergiendo al mínimo global. Evidentemente tiene un coste esto, es mucho más lento en el sentido de que tiene que hacer correcciones a los pesos a cada iteración, tiene que cargar toda la información cada vez, ejecutar e ir haciendo. En el caso del gradiente descendiente, pues probablemente tengamos que hacer más en memoria, porque tendremos que guardar para cada usuario la predicción y demás, pero el hecho de no tener que tirar tanto de corregir pesos constantemente ayuda bastante a la rápida convergencia del algoritmo. Entonces, claro, en este sentido, ni uno ni otro es que se lleven el premio a los mejores algoritmos, uno por falta de convergencia y el otro por exceso de coste computacional. Entonces, han surgido ideas como simplemente fusionarlos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se fusionan estos dos algoritmos? Pues tomando lo mejor de cada uno de ellos. Es decir, nosotros podemos hacer un método de gradiente ascendente por bloques, pero que en lugar de hacer con toda la información, pues se les van suministrando pequeñas cantidades de bloques, ¿de acuerdo? Evidentemente, se tomará lo mejor de uno y de otro y conseguiremos resolver los problemas que tiene cada uno respectivamente. Evidentemente, lanzar un algoritmo como el gradiente descendente es algo pesado y que en función de cómo lo elijáis, incluso de cuáles sean los pesos iniciales de la red neuronal, obtendréis unos resultados diferentes cada vez. En general, estos métodos son totalmente aleatorios, no son deterministas, en el sentido de que cada vez que ejecutéis un gradiente descendente por bloques, obtendremos las mismas iteraciones, claro que sí, ¿de acuerdo? Entonces se obtendrán los mismos resultados y cuando se actualicen los pesos tenderá a dar los mismos pesos en la red neuronal final, cosa que evidentemente no ocurrirá en el estocástico. En el estocástico elegimos los individuos probablemente al azar, se suministran en un orden diferente y se actualiza la red neuronal de una manera totalmente estocástica. Por tanto, eso significa que cada vez que ejecutéis el algoritmo del gradiente descendente estocástico, incluso si tenéis los mismos pesos al inicio, obtendréis un resultado probablemente diferente y que las iteraciones que hayáis utilizado para llegar hasta allí darán lugar a pesos o configuraciones de la red neuronal diferentes. Esto hace que si los combinamos, pues básicamente nos quedaremos con lo mejor de cada uno de ellos. Empaquetamos una serie de lotes, tal vez usuarios de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100, la idea no muchas filas,
se pasan todas esas filas a la red neuronal y se actualizan en base a todas esas filas los pesos. Luego se saca otro pequeño bloque, se suministra a la red neuronal, se actualizan los pesos. Eso, si lo queréis buscar, es la técnica del gradiente descendente en mini bloques, mini batch gradient descendant, si lo buscáis en inglés. Si queréis leer un poquito más, este tutorial es muy divertido, me gusta bastante, es una red neuronal en 13 líneas de Python, en particular la parte número 2 habla del gradiente descendente. Es bastante divertido e interesante, de Andrew Trask. En su propio GitHub tenéis toda la información para poder leer. Y además tiene reflexiones filosóficas bastante interesantes de cómo aplicar la técnica del gradiente descendente y cómo tener esas diferentes convergencias. De hecho, la imagen que tenéis aquí en el lado ya ejemplifica bastante cómo la función de costes puede ser bastante determinista en el sentido de elegir un gradiente descendente por bloques o estocástico respectivamente. Entonces, es de los posts que vale la pena leer, es muy fácil de leer, de hecho es muy intuitivo. Y luego una lectura un poco más pesada, un poco más cañera, sobre todo para los que os gusten las matemáticas que hay detrás de esto del gradiente descendente estocástico y demás, es Neural Networks and Deep Learning de Michael Nielsen, que básicamente son cuáles son las fórmulas que hay detrás de un proceso de clasificación en una red neuronal, cuáles son las matemáticas. Es un libro gratuito en línea y sobre Deep Learning, es totalmente gratuito, podéis ir, leerlo online, creo que incluso tiene versión para descargarlo y es bastante interesante. Además, empieza con una introducción muy suavecita a las matemáticas, pero las matemáticas de suavecitas tienen poco, de modo que a la que llegáis a la segunda o tercera página veréis que incrementa bastante el coste de complejidad de entenderlas, son bastante más pesadas. Y a medida que vais leyendo os dais cuenta de que pues, el sustento es bastante grande, ¿de acuerdo? Es muy interesante que las leáis, sobre todo si tenéis estudios básicos de ciencia o de ingeniería o sois capaces de entender las matemáticas, pero también, ojo, porque el nivel de frustración puede ser importante cuando llegáis a las matemáticas más avanzadas en los capítulos finales del mismo, ¿de acuerdo? Entonces tenedlo en cuenta, ¿no? De que el artículo anterior sí es más sencillo de leer y de entender, este ya es para matrícula de honor en lo que a gradiente descendente dentro de redes neuronales se refiere.